Egunon, hablemos de los últimos de Guinea, el fracaso de la descolonización, una propuesta literaria de la mano de José Menéndez Fernández, un testigo privilegiado de primera línea que estuvo en aquellos acontecimientos de los años 60 en el territorio de la otrora Guinea Española, ahora Guinea Ecuatorial, que sigue siendo una dictadura un poco sui generis, pintoresca, porque tiene una guardia pretoriana, la presidencia, que es de origen marroquí, y una cercanía más con la francesidad, incluso casi ganándole la tostada el francés al castellano en la otrora Guinea española. Porque me interesa sobre todo conocer partes de la historia. Soy un historiador aficionado, a pesar de que hice ciencias políticas, pero con especialidades en el análisis político y también en las relaciones internacionales, en las que traté de profundizar con un doctorado. Y vivo en el Estado español, con lo cual es interesante profundizar en todas las relaciones de poder que ha habido, sobre todo en el siglo preferido de mi estudio, que es el siglo XX. Y después de los desastres de 1898 respecto a Puerto Rico, Filipinas y sobre todo Cuba, estaban todavía unos territorios que acabaron vendiéndose, sobre todo los territorios del Pacífico, al Imperio Alemán, que luego acabaría perdiéndolos después de la Primera Guerra Mundial para el Imperio de Japón. Aún así, en los años 60, en el Consejo de Ministros, un perspicaz ministro franquista le dijo a su santidad, su excelencia, el generalísimo Franciscus Francusus Francus, y el de Ferrol, pues le dijo: tenemos 4 atolones en Polinesia, en la Melanesia española, que son maravillosos y que todavía están dentro del marco de su excelencia y están fuera de los territorios que se vendieron a Alemania, por lo cual están formalmente dentro del territorio no cedido posteriormente a ninguna potencia y por tanto teóricamente estarían dentro del marco del Estado español. Pero dejando de lado eso, seguía estando la Guinea española y también el territorio del Sáhara Occidental, territorios por parte del Estado español, que acabaría soltando en la década de los años 60 y 70, con especial centralización, en este caso con la idea de la Guinea española, que aunque no todo el mundo sabe, estuvo en primer término en el año 36 del lado de la República, pero en un golpe de mano lograron ya casi desde el principio girar las tornas y tomar el mando en la colonia. Pero yo quería profundizar en un libro, sobre todo teniendo en cuenta una vinculación curiosa con los vascos, que es el de Manuel Iradier, que tiene ahora un pabellón Manuel Iradier, en la capital de Araba, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y a los amigos de la familia, Nieves y Paco, a quienes agradezco que por un cumpleaños me regalaran este libro, pues tuvieron a bien irse a una casa de libro que hay en Vitoria-Gasteiz, no excesivamente lejos de su casa. No quiero molestar a nadie, aunque sea una vocación personal de Juan Carlos, que te regalamos para tu cumpleaños, pues lo mejor, un libro. ¿Qué libro? Porque no vamos a meter la pata. Pues mira, este libro, que está muy interesante. Es el único que vi que trataba de un tema relacionado con la Guinea Ecuatorial dentro del periodo del siglo XX en el Estado español, y es relativo al periodo en el que se hizo un estatuto de autonomía, si no recuerdo mal, a finales de los años 50, sobre todo con la presión internacional ejercida fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, ya desde después de la Primera Guerra Mundial, tenía la idea de malbaratar y destruir los imperios coloniales europeos, aunque hubiera siquiera la remota posibilidad de que tuvieran una forma de autogobierno, simplemente por el mero hecho de que estaban fuera de su continente y fuera de tierra de sus antepasados. A pesar de que, como diría otro, pues la zona, por ejemplo, norte de Marruecos es probablemente el auténtico y verdadero Al-Ándalus.
Al-Ándalus hoy es Marruecos. Pero bueno, son de estas cosas que el pensamiento estadounidense tenía en mente respecto a América para los americanos y los europeos fuera de aquí, aun cuando culturalmente toda América, toda, la del norte, la del centro y la del sur, sea Europa fuera de Europa, lo mismo que Australia o otras partes como Rusia, llegando hasta Vladivostok, que es Europa fuera de Europa, sobre todo cuando vas más allá de los Urales. Pero, siendo Europa fuera de Europa, no querían que fuera políticamente fuera de Europa Europa. Y eso lo compartían los territorios de la Unión Soviética en la idea de que, una vez independizados aquellos países, serían sensibles a la penetración del marxismo-leninismo respecto a su implicación en una vocación global de extensión de la doctrina política para la hegemonía del proletariado. ¿La hegemonía del proletariado? ¿Qué carajo? La hegemonía de Moscú, coño, la importante. En vez de Washington, que dominara Moscú aquellos países para enviarle sus asesorcitos, sus ayudantes, sus productores, todo esto, su otro, para una base aquí, aérea, marítima, lo que haga falta. Hasta el Kremlin, aquí los amigos de Moscú. Pues para eso hacía falta que fueran los europeos por ahí, los franceses a cagar, los británicos a cagar y por supuesto también los portugueses, los españoles y lo que hiciera falta. Eso ya tenía en mente en la década de los 20. Con lo cual, después de la Segunda Guerra Mundial, pensando, ay, estos europeos, qué malos son, cómo se han comportado con estos africanitos, hay que quitarles de las manos porque si tienen los recursos aquí, pueden irse a la mierda los africanitos y los europeos se vuelven a pegar por tercera vez. Eso sí, hay una cosa curiosa que recordar, aunque no tenga mucho que ver con todo esto, y es que los gobiernos de media Europa se refugiaron en Londres entre el año 40 y el 45, y el gobierno belga, estuvo una fuente de recursos maravillosa, porque a pesar de que el territorio continental estaba dentro de la esfera de influencia del Tercer Reich, el gobierno en el exilio del Reino de Bélgica estaba con el drenaje de recursos de su colonia del Congo belga, y tenían ahí la disponibilidad de acceder a recursos que sostenían, sí, la lucha antifascista del gobierno belga en el exilio. Es probablemente lo que hubiera pasado con el régimen de la República si se hubiera establecido la conexión entre abril del 39 con el septiembre del 39 y haber vinculado la guerra civil española con la Segunda Guerra Mundial, y hubiera habido un gobierno republicano en el exilio en Londres si hubiera tirado de recursos de la Guinea española. Pero bueno, el asunto está en el que a partir de la conformación de la Organización de Naciones Unidas, sucesora de la Sociedad de Naciones, estableció un plan de descolonización de todos los territorios, daba absolutamente igual, e incluyeron, forzadamente o no forzadamente, pero acabó aquello, el territorio de la Guinea española, como también otros más, como también el Sáhara, con la idea de establecer una devolución, entre comillas, del poder a los nativos. Y por eso parece que España, en cierta medida, ideó un estatuto de autonomía, no sé si pensando en establecer una forma de autogobierno, como pudo establecer la idea en el 1897, efectivamente, respecto a la carta otorgada aquella del Estatuto de Filipinas, de Cuba y de Puerto Rico, aunque efectivamente no entraron en vigor la de Puerto Rico y la de Cuba, y a poquito de ir a la guerra con los Estados Unidos de América en el año 1898. Por eso probablemente tuvieron la idea, no sé si, irracional, estúpida, imbécil, gilipollesca o cualquier otro bonito y florido verbo que pueda ocurrírsele a alguien, de la idea de que el autogobierno, la Carta de Autonomía, era el preludio y el felpudo que daban pie a la independencia. Es decir, cualquier autogobierno era el preludio del adiós del imperio. Y por lo tanto no estuvieron dispuestos, por ejemplo, en los años 20 a procurar un Estado independiente, pero fraternamente unido en la hispanidad,
en la zona del Rif, que esto está comentado en este canal de YouTube. Y por supuesto, cuando llegó el momento, con muy poca convicción, dieron paso a un elemento de autonomía y autogobierno en la zona de la Guinea española. Pero este libro es muy interesante porque, a pesar de que yo hubiera reclamado un pasito más político e institucional de la doctrina para este personaje, José Menéndez Hernández, aparte de establecer un poco de sociología y de disposición geográfica y política, un poco del lugar, del paisaje y el paisanaje, en la época pues estaba ligado al ambiente franquista de todo esto, y claro, pues no sé si ese blues que me hubiera gustado, pues no estaba dentro de la mentalidad del personaje. Pero como digo, este es el único libro que he encontrado y que he podido leer, evidentemente, que trata de este tema, de cómo se produce la llegada en la zona de la Guinea española a esa zona de autogobierno, esa carta de autogobierno, que no es suficiente para las Naciones Unidas para decir, que le quitamos de la lista de descolonización. No. Usted se va. Me quita esa bandera del pollo, me la quita y se va para España. No, pero esto es España. No. Esto es África. Vale. Pues fantástico. Y entonces hicieron la transición durante cerca de 8 años hasta el año 1968, al 12 de octubre, en el que Fraga, de blanco falangista, estuvo allí en la capital, la futura Malabo, porque le cambiaron los nombres a todo aquello, para acertar la independencia, el día de la hispanidad, supongo que como postrer recurso para decir, bueno, os vais, pero os metéis en el tema de la hispanidad. Eso sí, la cosa acabó como el Rosario de Aurora, una dictadura, el genocidio, y el ejército español haciendo la segunda cosa que más ha tenido que hacer, que es la retirada. Experimentó en el 68 la retirada de todas las personas blancas que vivían en la Guinea Ecuatorial, casi incluyendo los muertos, y la repetiría en el año 75, retirando incluso en ese caso también a los muertos en el territorio del Sáhara Occidental. ¿Por qué digo la segunda? Pues porque la primera ha sido luchar contra su propio pueblo, con las guerras civiles, por ejemplo la del 36. Es una pena porque los ejércitos no son realmente ni golpistas ni nada de eso, sino a veces son manipulados por aquellos agentes que tienen interés y cooptan a determinadas personas que manipulan al resto de gentes, porque el ejército no deja de ser el pueblo en armas, con el ser depositarios de unas herramientas de trabajo para cumplir un bien supremo respecto a la estabilidad y la seguridad, tanto interna como exterior, de los pueblos del mundo. Pero bueno, es una pena porque el ejército español ha servido para esas cosas en vez de para los fines citados hace 5 segundos respecto a lo que debe ser un ejército. Y en la zona de Guinea pasaron cosas que son realmente reseñables, y a veces es interesante leer cosas como esta en este libro de cerca de 430 páginas, con sus buenas imágenes. Aquí ahí están en blanco y negro, claro está, que son muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo, en los años 60 se produjo el tema del Estado Libre Asociado para Puerto Rico, después de que en el año 59-60 se incorporaran las 2 últimas estrellas a la bandera de los Estados Unidos, siendo los 2 últimos estados después de que en 1912 se incorporara Arizona, que son los estados de Hawái y Alaska. El territorio de Hawái, incorporado a la órbita de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, después de un golpe de Estado y tratando de quitar a la corona de la zona archipelágica de Hawái, después antes habían sido
comprado el territorio de Alaska a un príncipe ruso que le faltaba parné para sus fiestas y gastos personales. Supongo que eso acabará siendo olvidado por, evidentemente, por ser una traición al pueblo ruso, la participación del imperio ruso en América, y que incluso en el siglo XIX llegó a competir con la zona de Alaska, y así con la zona de California, la zona de Alaska, es decir, en una zona de California, en un muelle, hay banderas de todos los territorios que han controlado alguna zona de California, y entre ellas evidentemente está la de España, está de México, está la de los Estados Unidos, está la de Argentina, porque hubo una expedición bastante pintoresca que si se perdió o no se perdió o iba al tiro hecho, desembarcó, estuvo un ratito en la zona de California y después se marchó. Y también está la bandera de Rusia, porque bajando desde la zona de la actual Columbia Británica, pues tuvo una cierta forma de tête con tête ahí con el Imperio Español, haciendo en cierta medida una curiosa frontera o zona de choque de ideas entre el Imperio ruso y el Imperio español, a pesar de que ya en el principio del siglo XIX estaba en plena decadencia y poquito después acabaría siendo independizado aquel territorio en favor del Imperio mexicano. Pues después de la incorporación de estos dos estados, entra el tema del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Por qué es interesante la vinculación con respecto a la Guinea Española? Pues por una cosa bien sencilla, y es que la zona continental del territorio de la Guinea Española está establecido por una etnia mayoritaria, y la zona de la isla de Bioko está con la zona de los Bubis, una etnia completamente distinta y más minoritaria respecto a la continental de la Guinea Ecuatorial. Y por lo tanto había una duda, porque no todos eran deseos de independencia respecto a ese territorio, que estaban muy cómodos con la forma en la que se había articulado esa forma de estatuto de autonomía y autogobierno en las relaciones que se habían ido estableciendo, a pesar de todas las circunstancias previas con el asesinato de uno de los líderes propios del país por parte de gentes descontroladas. Pero bueno, estas cosas que pasan a veces en los territorios coloniales. Pues tenían la idea de, bueno, como Puerto Rico se acaba de convertir en Estado Libre Asociado, ¿por qué no? Siquiera la isla se convierte un poco como si fuera Cabo Verde o otro territorio, como un territorio libre asociado al Estado español. Pero los españoles dijeron o todo o nada, y los bubis de la isla de Bioko vieron como un poquito después sus temores se convertían en realidad, y desde el continente les pasaban a cuchillo con mucho cariño y mucho amor y ardor humanitario. Es decir, los españoles, cuando dejan a alguien, lo dejan para siempre, para toda la vida. Y cuando un territorio se va de España, el extrañamiento es absoluto. Tan absoluto que ya prácticamente nadie recuerda la españolidad y la hispanidad de la antigua Guinea Ecuatorial. Y, como digo, los que más contratos, cuando se descubrió en los años 90 los hidrocarburos en amplia cantidad, fueron las empresas francesas y luego, posteriormente, los estadounidenses y los chinos. Como se puede ver en una novela que este año 2021 la leí y hice una reseña en este canal. Por lo tanto, rememorando cosas que pasaron en el siglo XIX, claro, se suele decir, no, es que República Dominicana quiso volver a ser española y estuvo durante cierto tiempo como parte de España. Cierto, les dijeron a los españoles que no habría ningún problema y que querían volver a ser parte de España. Y alguien en Madrid pensó, ¡uy, qué bien! Volvemos el camino del imperio. Pero hay un pero muy importante, que es que eso se empieza a fraguar en 1860. ¿Y qué pasa en 1860? Que se empieza a establecer el camino para la guerra de sucesión, no de sucesión,
La de sucesión fue la española de 1707 a 1714, la de secesión de los Estados Unidos de América, es decir, entre el norte y el sur. Y por lo tanto, la gran potencia emergente de América estaba entretenida con unos duelos intestinos respecto a la solución federal o confederal, el norte contra el sur, dentro de los propios Estados Unidos contra la Confederación. Y por lo tanto, cualquier otro elemento en América podía dar vía libre a cualquier otra cosa mientras los norteamericanos no veían. Y por lo tanto, por ejemplo, los franceses con Napoleón III intentaron establecer un imperio al sur del Río Grande con el emperador Maximiliano de Austria. En principio, con la excusa aquella de cobrarse unas deudas para el Imperio Británico, los franceses y los españoles, aunque Juan Prim y Prats, que luego sería un líder importante del gobierno y que trataría de traer a Amadeo I de la Casa de Saboya como jefe del Estado, aunque duró poco, 2 añitos, porque acabó viendo realmente lo que eran los españoles. Pues ese señor, como comandante de la sección de las tropas destacadas en México, le dijo a su reina: aquí no tenemos nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Y eso que es curioso porque el señor Benito Juárez, el primer líder indígena en tomar el mando de una nación americana, era mucho más carca y mucho más retrógrado que las políticas progresistas del emperador Maximiliano. Pero estas cosas apenas se recuerdan. Es decir, en ese momento en el que los Estados Unidos estaban metidos en esa lucha intestina es cuando México se puede convertir en parte del Imperio francés y la República Dominicana dice que quiere volver a ser española, pero cuando termina la guerra en 1865 en los Estados Unidos con la derrota final en Appomattox, cuando Robert E. Lee cede finalmente en los ejércitos que quedaban para el sur con respecto a Ulysses S. Grant y la Federación Norteamericana, ya había sido larvado un conflicto dentro de la República Dominicana y entonces es cuando ya los españoles dijeron: pa' tu tía, que nos vamos pa' Madrid, porque esto no lo aguanta nadie, el estar con gente dentro de la República Dominicana que quieren mantenimiento dentro de España y otros que no, y encima tener que volver a guerrear y meterse en un fregón de 3 pares de narices. Con lo cual, el compromiso con la españolidad y con los españoles es harto discutible por parte de las autoridades españolas. Y por lo tanto, tenemos esos casos en el siglo XIX y en el siglo XX respecto al achicamiento de espacios, y entre ellos, uno de los más desconocidos es el de la Guinea Ecuatorial, la Guinea Española, y por lo tanto tenía ganas de leer acerca del tema. Quedé relativamente bien satisfecho porque yo habría querido un plus más, como he dicho, pero bueno, aquí tenemos esta propuesta y voy a leeros lo que pone aquí detrás. Guinea Ecuatorial, antigua colonia española desde 1778, obtuvo su independencia hace unos 40 años, el libro es de cerca de 2008, el 12 de octubre del 1968. Anteriormente, en 1959, los territorios españoles del Golfo de la Guinea adquiriendo el estatuto de provincias españolas ultramarinas similar al de las provincias metropolitanas, adoptando oficialmente la denominación de región ecuatorial española, regida por un gobernador general que ejercía todos los poderes civiles y militares. En 1965 la Asamblea de la ONU aprobó un proyecto de resolución en el que se pedía a España que fijase lo antes posible la fecha para la independencia de Guinea Ecuatorial. En septiembre de 1968, Francisco Macías Nguema fue elegido primer presidente de Guinea Ecuatorial con el apoyo de los movimientos nacionalistas ecuatoguineanos. Macías eliminó a toda la oposición política e instauró una terrorífica y catastrófica dictadura
desatando tal adversión hacia la comunidad española que, sintiéndose seriamente amenazada, abandonó masivamente Guinea. El primer edicto de expulsión firmado por Macías está destinado al autor de este libro. José Menéndez Hernández, testigo privilegiado de los acontecimientos históricos señalados, nos ofrece una visión pormenorizada, completa, amena y real de estos años, retratando magistralmente la sociedad guineana, describiendo en detalle la convivencia entre blancos y negros, así como las intrigas políticas que marcaron el futuro de Guinea y acarrearon un acentuado complejo de culpa al pueblo español por no haber sabido emancipar dignamente a la denominada Perla de Biafra, los últimos de Guinea. El fracaso de descolonización desvela claves fundamentales para entender una etapa oscura de nuestro pasado reciente y describe las vicisitudes de esos hombres y mujeres que, sin tiempo para recoger sus pertenencias y liquidar sus propiedades, tuvieron que abandonar a toda prisa el paraíso que sentían como su tierra y que todavía hoy añoran. Fueron los últimos de Guinea, europeos en los que aún late su alma africana. Un libro, por lo tanto, interesante, que conviene leer a todo aquel que le interese el tema africano, no desde una óptica hispana, y sobre todo para tratar de entender lo que fue antes de ese extrañamiento que, como digo, pasa siempre de cuando un territorio antes parte de las Españas, después su vinculación es menor que la de Iker Casillas con el Madrid. Pero bueno, son de estas cosas que sorprenden, alucinas. Dices, ¿cómo puede ser? O de Vicente el Bosque con el Real Madrid. Pero bueno, ha pasado y pasará, y por lo tanto la lección a futuro que deberían aprender los españoles es a los territorios que aún les quedan dentro de su estado y que no están muy de acuerdo con seguir siéndolo. Por un lado, deberían de tener más cuidado en mantener unas relaciones estrechas, amistosas y saludables con esos territorios y sus buenas gentes que lo habitan. Y por el otro lado, si en algún momento se produce la cercanía de una posible independencia, segregación o separación, que lo sea en lo político y lo institucional, pero eso no suponga una separación, segregación o independencia de las relaciones fraternas y humanas, para que no pase lo que pasó en el tema del Sáhara, en el tema de la Guinea Ecuatorial, en el tema de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas y de cualquier otro territorio que en el siglo XIX y en el XX sufrió en sus carnes el extrañamiento y el alejamiento respecto a la idea de la madre patria, más allá de lo meramente discursivo y lo comentativo en una de estas celebraciones en las que riega el buen Rueda y el buen Cava catalán, y por lo tanto los efluvios llevan a decir cosas que luego, salvo que te muestren la grabación, no vas a querer reconocer en la vida que has dicho, o que lo vas a reproducir con los chinos, los indios, los americanos o los brasileños o lo cualquiera que venga con un fajo de billetes o un maletín para hacer infraestructuras en la Guinea Ecuatorial. La realidad es la que es. Y por lo tanto, es recomendable no solamente este libro, Los últimos de Guinea, de José Menéndez Hernández, sino, si hay alguno más, también leerlo. Y de paso, decírmelo para que yo también lo pueda leer. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti helpean.